mi artículo que se llama Evaluación del comportamiento de un generador síncrono sincronizado a una red o a una barra infinita. En resumen, en este artículo se va a evaluar el comportamiento del generador síncrono una vez sincronizado a la red. Y para eso vamos a usar dos métodos. Uno que es un método experimental usando el sincronoscopio y otro que es un experimento usando el programa LVSync, que es usando el método de las lámparas. Una vez haciendo la sincronización, vamos a proceder qué pasa si es que nosotros aumentamos la velocidad de nuestro generador, de nuestro motor primo, y qué pasa si nosotros aumentamos o reducimos la corriente de excitación de nuestro generador síncrono. Una vez teniendo el resumen, vamos a pasar a lo que es introducción. ¿Por qué es necesario hacer nosotros o conocer los pasos que se deben tener en la sincronización? Pues si es que no seguimos unos pasos que se deben para tener una buena sincronización a la red, pues puede producir diferentes problemas. Los problemas pueden ser, por ejemplo, si es que no tienen una secuencia de fase, puede ser que en las secuencias de B y C transcurren unas corrientes muy elevadas. ¿Qué pasaría si nuestras frecuencias son diferentes? Si nuestras frecuencias son diferentes, tanto de nuestro generador como de nuestra barra infinita, lo que va a pasar es que a la hora de acoplar va a haber unos transitorios bien elevados. ¿Y qué pasa si es que el ángulo de fase es diferente? Lo que va a pasar es que a la hora de acoplar, estos van a impulsar unas corrientes muy elevadas, por sí decir que va a haber un cortocircuito. Y todos estos daños se van a producir a nuestro generador y no a la barra infinita. Ahora, en este trabajo vamos a ver dos métodos, como os digo, y esos serían nuestros objetivos, ¿no? Ahora, en fundamentos, pues hemos puesto que el generador síncrono, que es una barra infinita, y algunas fórmulas acerca de qué pasa de nuestro generador luego que se sincroniza, como vemos acá. También hemos puesto la sincronización de generador, por qué es importante, ¿no? Por ejemplo, dice que es necesario conectar dos o más generadores a la red para abastecer en la carga, ¿no? Como nosotros sabemos que en Perú está un sistema interconectado, entonces a cada momento están saliendo o entrando diferentes barras o diferentes generadores que diga. Entonces por eso es bueno saber cómo es que debe entrar un generador a la red o a nuestra barra infinita. En la parte de metodología vamos a ver los pasos que vamos a hacer para obtener nuestros resultados. En la primera parte, pues tenemos que tomar los datos del generador, como su tensión, potencia, frecuencia, tipo de conexión y corriente. Luego se tomarán los datos de nuestra red, tanto de frecuencia como tensión. Una vez tomados estos datos, lo que vamos a hacer es aplicar los siguientes pasos. Recuerden que la primera parte es una parte experimental y la segunda parte es usando el programa LVC. Hacemos el conexionado para nuestro sincronoscopio y el generador, ¿no? Y la segunda parte es ajustar la velocidad de la turbina de tal modo que su frecuencia sea casi igual al de la red. La segunda parte es ajustar la corriente de excitación de tal modo que la tensión del generador sea igual al voltaje del sistema. Luego se verifica las secuencias de fases usando el secuencímetro. Y ahí tenemos que ver que los dos, tanto el generador como el de la red, tienen que girar en un mismo sentido. El quinto paso, pues, es usar el sincronoscopio. Y en el sincronoscopio vamos a ver que va a haber diferentes casos. Uno, si la frecuencia del generador es un poco más alta que el sistema, las manecillas giran en sentido reloj. ¿Qué pasa si la frecuencia del generador es un poco más bajo que el de la red? Pues va a ocurrir lo contrario. Y ajustamos la velocidad de nuestro generador de tal modo que la frecuencia sea casi igual al de la red. Lo que se recomienda es que la frecuencia del generador sea un poquito más alto que el de la red para hacer el acople. Y se hace el acople cuando el sincronoscopio está apuntando a las 12. Segundo método es usando el programa LVSync. Es lo mismo. Tomamos los datos de nuestro generador, nuestro LVSync. Ahora una frecuencia de 50 Hz.
y su velocidad cambia, ¿no? Tanto su velocidad. Y hacemos el condicionado respectivo usando el método de las lámparas apagadas. Lo mismo, el segundo paso pues es ajustar la velocidad de la turbina para que tenga la misma frecuencia que la red. Es ajustar la corriente de excitación para que la tensión del generador sea igual que la red. Y el cuarto paso es ver el comportamiento de la lámpara. Si las lámparas se prenden y se apagan quiere decir que tienen están en una misma secuencia. Si las lámparas están que una se apaga y una se prende, pues no están en una misma secuencia. Una vez verificado eso, se hace la sincronización cuando las lámparas están apagadas. Ahora vamos a hablar de nuestros resultados. Primero con la parte experimental. Lo primero que tenemos que hacer es pues tomar los datos antes de la sincronización. Como vemos, nuestro generador tiene un voltaje de 382 y nuestra red un voltaje de 383. Y el voltaje de la frecuencia del generador pues es de 60.04 y la frecuencia de la red es de 59.99. Una vez comprobados estos dos valores, lo que sigue es ver el sentido de nuestro secuencímetro. En este caso, el secuencímetro giraba en sentido horario para la red y para el generador. Una vez obtenido todos estos valores, lo que procede es hacer la sincronización. Recuerden que tenemos que una vez verificar la tensión de nuestro generador y de nuestra red y la frecuencia. Y la frecuencia de nuestro generador tiene que ser un poquito más alto para la sincronización. Una vez hecho la sincronización, vamos a ver los siguientes resultados. Que el voltaje en nuestro generador pues es 383, de la red también es 383 y la frecuencia es de 60. Y en esa parte también podemos ver esos datos que se hizo usando el método del sincronoscopio en la parte experimental. En la segunda parte es usando el programa de simulación LVSIM, parte de la parte experimental, usando el programa del LVSIM. Para eso se obtuvieron las mediciones de antes, que es del voltaje del generador, que era de 389 voltios, el de la red 398.5. Para este caso, ya que se trata de un programa, la frecuencia era la misma para ambos. Una vez hecho estos valores, se procede a lo que es la sincronización. Para eso, el programa LVSync te da acceso a un sincronoscopio, donde también se puede apreciar los valores de voltaje como de frecuencia, que son los mismos de acá arriba de la tabla. Como vemos, la aguja no está apuntando a las 12 porque todavía no se ha hecho la parte de la sincronización. También podemos observar en el osciloscopio el ángulo de desfasaje, así también como la onda de tensión, tanto de la barra como el del generador, ¿no? Por ejemplo, la onda amarilla representa al de la barra y la onda azul del generador que se está moviendo. Eso quiere decir que todavía no está sincronizado a la red. Una vez, una vez hecho esto, se hace la parte que es de la sincronización y podemos notar los diferentes valores. Esto se hizo, bueno, la sincronización se hizo con el método de lámparas y también se observó que las lámparas estaban apagadas una vez hecho la sincronización. Y los parámetros, pues, como vemos, se ajustan al voltaje de la red, que es de 398.1, a una frecuencia de 50 Hz. Y observamos que nuestro sincronoscopio está apuntando a las 12, y estos valores de acá abajo son los mismos que están en el cuadro de arriba. Y vemos que la onda azul se ha superpuesto a la onda amarilla. Eso quiere decir que están ya sincronizados las ondas. Pues ahora lo que vamos a hacer es variar la corriente de excitación. ¿Qué pasa si nosotros variamos la corriente de excitación? Pues elevamos un poco la tensión de nuestro generador, ¿no? Entonces, antes de hacer la variación, pues anotamos la potencia reactiva que era de menos 10.2. Eso quiere decir que nuestro generador está entregando potencia reactiva al sistema. Entonces, si nuestra tensión de nuestro generador es un poco mayor que vamos a ver que la potencia reactiva disminuye. Y eso quiere decir que está sobreexcitado.
Si nuestra tensión es menor que el de la tensión de la red, observamos que la potencia reactiva tiende a elevarse y por ende está subexcitada. Ahora, en la tabla de variación de la turbina, ¿qué pasa si nosotros variamos la velocidad de nuestra turbina? Lo que pasa, pues, que al comienzo teníamos una potencia activa de 22.41, pero a la hora de variar nuestra velocidad en la turbina, observamos que la potencia activa se eleva. ¿Debido a qué? Debido, pues, a que se genera un par. En conclusiones, es importante tomar los parámetros del generador, así como el de la red, para hacer una sincronización. Y también tenemos que tomar en cuenta que la frecuencia de nuestro generador tiene que ser un poquito más al de la red para que haya un buen acople. Luego de la sincronización, pues se observó que la frecuencia como la tensión permanecen constantes, tanto del generador como el de la red. Y también se puede decir que la tensión y la frecuencia lo da nuestro sistema de barra infinita. Otra de las conclusiones, pues que el control de división de potencia activa se puede realizar mediante la variación de nuestra turbina y la variación de nuestra potencia reactiva, pues se hace mediante la variación de nuestra corriente de excitación de nuestro generador. Antes de sincronizar, pues se tiene que ver la secuencia de fase. Mayormente en diferentes partes no te dan una señalización o código de colores, donde te dice que este es L1, este es L2. Entonces, bueno, usar la secuencia de pasos para ver el sentido de giro de ambos. Y por último, pues hemos tomado referencias de varios libros y que están en la red, algunos están en la biblioteca de TEPSUB. Y eso sería todo. Muchas gracias y hasta luego.